Muy bien, entonces vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a pedir la dirección de Dios para el programa del día de hoy. Por favor, hermano Ted, ¿nos pudiera dirigir en oración? Ya, oremos. Querido Dios, otra vez venimos a ti para darte las gracias que tú nos das la vida, tú nos das todo. Y ahora queremos aprender, queremos ver cómo has dirigido en el pasado para que podamos aprender y no hacer esos errores de nuevo. Pedimos que tu Espíritu esté con nosotros y que bendigas y corriges nuestras palabras y que hagas oír la verdad. Agradecemos por tu cariño y tus bendiciones. Y esto pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Es importante que nosotros, cada uno, sigamos conociendo nuestra historia, porque es la que nos indica hacia dónde vamos, ¿no? Es la que nos dice, como pueblo adventista, cuál es nuestro futuro. Y qué bonito es saber no solamente la historia de la iglesia, sino también la historia del movimiento en el que estamos involucrados. El día de hoy tenemos una sorpresa de premio, una buena noticia para todos ustedes. El día de hoy no habrá examen. El día de hoy el premio será prácticamente a viva voz. Será el que lo escriba de la manera más rápida, por así decirlo. Y tendremos, como hablaremos desde 1945 y terminaremos en 1957, ¿qué se celebra en 1957? Se celebra el aniversario de oro de los MB. Y para eso, entonces, vamos a regalar hoy 2 pin edición 50 lindo, aniversario de los 2 pin edición 50 aniversario MB. Este será el premio de hoy y las preguntas serán a viva voz. No habrá examen el día de hoy. Algunos dejaron de vernos porque ya había examen, hermano Ted, y entonces eso le asustó un poquito. Muy bien, vamos entonces a nuestra presentación. Todo aquel que lo quiera debe solamente prestar atención de lo que vamos a hablar, de lo que estamos compartiendo acá, y entonces en base a eso serán las preguntas. Muy bien, vamos entonces. El día de hoy seguiremos hablando de los MB, los JMB, su desarrollo, y por qué no también estaremos hablando de algunos puntos interesantes que tienen que ver con lo que nosotros trabajamos o con lo que nosotros nos desenvolvemos prácticamente todos los fines de semana, que son los clubes. Aquí vamos a ver el día de hoy cuándo de manera oficial es nombrado o es votado el departamento de los MB para los Pathfinder y MB para los mismos Junior Misioneros Voluntarios. Empezamos, hermano Ted, entonces con 1945. Necesitas clic ahí en el programa que no salió todavía. ¿Todavía no ha salido? Ok. No, tengo. Ahí viene, ¿no? ¿Ya entró? Ahí estás tú. A ver. Ahí estamos. Ahí sí. Ahí estamos. Bueno, estamos muy contentos de estar aquí otra vez y que ustedes han decidido venir aquí a aprender o a corregirnos, o tal vez los dos. En 1945 salió el primer libro devocional de la MB
yo tengo aquí en mi mano, y lo pueden ver ahí también, escrito por Lynn H. Wood. Él es... Preséntelo un poquito más, por favor, hermano, a la cámara. Exacto. Ahí está. Okay. En pocas palabras, hermano Ted, esto viene siendo como la primera matutina. Sí, por dentro está escrito igual que uno que podemos conseguir hoy en día. Tiene la fecha, el día de la semana, tiene un versículo, un tema, y de ahí hay una historia o cuento, algo en relación. Y hay para cada día, y esto sacaron para los jóvenes, los misterios revelados. Misterio Dice. revelado. Sí, entonces, para la mente de un joven, para hacerle pensar ya de una vez. Y eso fue lo que salió en 1900, una de las cosas que sucedió en 1945. Excelente. O sea que desde 1945, queridos jóvenes, queridos amigos que nos están viendo, tenemos prácticamente lo que es la metodología de tener una matutina específica. Hoy en día existen diferentes tipos de matutina, entre ellos matutina para aventureros, matutina para conquistadores, matutina para mujeres y entre otras más. Pero en ese entonces había una llamada o que salió una que se llamó Misterios Revelados en 1945 por L.H. Wood. Entonces él fue, por así decirlo, uno de los primeros que escribió acerca de estos devocionales o matutinas de jóvenes. Muy bien, tenemos aquí que para el año 1945 se saca o se publica el primer manual de desfile y marcha. Este primer manual de desfiles y marcha fue escrito por Clark Smith. Y aquí le voy a presentar físicamente el manual. Aquí está el original. Y también está la edición JMB, que salió más adelante. Y están también las ediciones prácticamente actuales, 1970, 1980 y así sucesivamente. En estos manuales encontramos por lo regular siempre órdenes o diferentes tipos de marcha, diferentes formaciones, cómo saludar, con relación a cuando tenemos el banderín, la bandera. Así que desde ese tiempo se trabajaba de esta manera con relación a las órdenes o los desfiles y marcha desde 1945. ¿Qué otra información tenemos, hermano Ted? Bueno, la vez pasada hablamos sobre el empiezo de los cadetes. Y en el año 1945 tenemos la ocasión en que Desmond Doss rescató a los soldados norteamericanos y algunos japoneses también de esta barranca. Entonces fue en el año 1945, durante la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto, la iglesia ha sacado varias cosas, libros del trabajo, de la historia que hizo él. Tenemos que es el más reciente, el héroe de Hacksaw Ridge. Esa es la barranca, se llamaba Hacksaw. Y allí salió el nombre de la película, ¿no? Sí, sí. Tenemos la revista para niños de Guide. Sacó una edición especial para ayudar que puedan conocer. El primer libro que sacaron fue el Unlikeliest Hero, el héroe que no era muy probable ser héroe. Y
Y este señor, hay otra edición de lo mismo con el presidente poniendo la medalla. Uno de los tal vez más conocidos es este pequeño, bien pequeño, pero y esto se usa para obra misionera, se regala a personas para introducir, pero en este librito es donde yo aprendí, donde sacaron el número 75. Dice que rescató 75. Bueno, en realidad, él decía, yo creo solo rescaté 50, pero los otros soldados en su grupo dijeron, no, usted bajó 100 o más de 100. Entonces, al fin decidieron entre 50 y 100 con 75. Entonces, al principio, hermano Ted, el hermano Desmond II no quería que se hiciera la película, no quería que se hicieran ese tipo de cosas. Era un hombre muy humilde, un hombre muy sencillo. Su esposa igual, de manera igual. Fueron personas excelentes. Aquí se ve la parte atrás del libro. Él está poniendo techo ahí en su casa. Era un hombre muy humilde, callado, no le gustaba mucha atención. Y él vivió en nuestra asociación y nosotros pasamos de California a Tennessee y vivimos aquí cuando él se murió. Entonces pudimos atender ahí a su funeral. Asistir al funeral. Sí. Muy bien. Esto es programa de eso. Y nuestra unión, la Unión del Sur, sacó una revista especial de esa ocasión. Entonces, este señor, para muchos, es un héroe en la forma que muy humildemente sirvió a Dios primero. Sí. Y hay mucho que podemos aprender de eso. Sí, de hecho, él no solamente fue un testimonio para nosotros como jóvenes, para los adultos, con relación a estar sirviendo en el ejército, en las fuerzas, en la guerra y no llevar armas. O sea, él dio testimonio número uno como adventista, pero también Dios le ayudó. Y de ahí la famosa también frase, ayúdame a salvar uno más, Señor. Pero hermano Ted, usted ha tenido el privilegio o tuvo el privilegio de participar en el funeral. ¿Él vivía cerca en Chattanooga, en Tennessee? ¿Cómo está la situación allí? Él vivía, creo, en el norte de Georgia, el estado de Georgia, pero eso queda menos de 10 kilómetros de donde vivimos. Entonces, nuestra asociación es parte de Georgia, parte de Tennessee y un poquito de Carolina del Norte, creo. Y él siempre participaba en los camporís de la asociación, siempre estaba presente en uniforme y siempre demostraba sus nudos, famosos nudos. El haz de guía doble, ¿no? Tuvimos el privilegio de conocerle en el Camporí 2004, Fe en Fuego, Fade on Fire. Allí en este Camporí, a él se le dio por honor y causa la investidura de guía mayor. Él no fue un guía mayor, por así decirlo, activo, en donde quizá cumplió todo lo que cumplimos quizá nosotros, pero sí la Iglesia Mundial, la División Norteamericana, lo vio bien premiar a este gran héroe. Y había una sesión que recuerdo muy claro, se hacía todos los días en la noche, usted quizá también lo recuerde, porque tuvimos la oportunidad
de conocerlo y no conocerlo en ese Camporí, recuerda, hermano Ted, en el 2004. Sí, Estábamos estuvimos ahí también y mi hijo fue y sacó su firma en una hoja de papel que sí, tenemos también aquí. sí, sí, Así sí. que una No, era gran una cosa. persona súper, súper humilde y allí se le premió no solamente a él, sino también a su esposa como héroes de fe. Héroes de fe, y también el sábado recuerdo que se le dio la investidura de guía mayor. Recuerdo, no sé si recuerda usted, tenía un abrigo y él lo que le gustaba era coleccionar arcos con nombres de los clubes. Y los clubes le entregaban un arco y entonces cuando llegaba a su casa, él lo pegaba allí y tenía un abrigo lleno de esos arcos. Tuve la oportunidad de regalarle el que llevé y a Dios gracias conocimos a esta gran persona. Lamentablemente en ese tiempo eran cámaras de rollo y usted sabe que se dañaba un poco más rápido. Así que, hermano Tel, la invitación, si alguien llega a su casa, ¿qué va a pasar? Bueno, le podemos pasar a ver dónde está enterrado. Él está en el cementerio memorial, como media hora de nuestra casa. Y bueno, estamos aquí para llevarle a mostrar. Está Es muy querido allá en en una, Tennessee y en esa asociación. sí, está en una parte aparte de los soldados normales. No sé si eran los recipientes de medalla de honor, pero ahí está para Los ver. veteranos allí están enterrados, ¿no? Sí. Muy bien, continuamos entonces con 1946. Vemos aquí el cuarto club de Pathfinder. Recuerden que estuvimos hablando en las sesiones anteriores del club de Fresno con el doctor William. Estuvimos hablando de otros clubes que surgieron más temprano, pero este club tuvo una característica especial. Francis y Bernice Hunt fueron los directores. El pastor Hancock era el director de jóvenes del sureste de California. ¿Y por qué se menciona a este como el primer club oficial? Lo que pasa es que los otros clubes anteriores no fueron constantes, es decir, dejaron de reunirse, dejaron de hacer actividades y en cierto tiempo pues dejó de funcionar. Y entonces, como el pastor Hancock, que fue uno de los grandes aportadores al club de los Pathfinder, recuerden que en ese tiempo todos aquellos clubes que hacían caminatas, que hacían actividades recreativas, se le llamaban Pathfinder, pero también se le llamaban Trailblazer, ¿no? Entonces, cuando se forma este cuarto club, que está registrado de esta manera, llega entonces a ser el club más constante, a ser el club que tuviera mayor empeño. Y entonces Hancock, fue como uno de los clubes que le ayudó a poder aportar y poder crear diferentes artículos que más adelante son los oficiales de nuestros clubes. Así que Francis y Bernice, su esposa, los esposos Hum, entonces ellos junto con el pastor Hancock fueron, por así decirlo, el primer club oficial de la división norteamericana y de la iglesia mundial. Bueno, y el próximo, en 1946, se diseñó, el señor John Hancock diseñó el primer emblema triángulo. Se notan que es un poco más largo que lo que tenemos ahora, un poco más diferente, pero él tenía
un don artístico y le gustaba hacer esas cosas. Entonces, él diseñó eso. Y quiero mostrarle el resultado. Eso. Parte del resultado de su obra, de su trabajo. Ahí está. Todos los triángulos prácticamente, cómo han ido evolucionando, cómo han ido cambiando de diferentes países, diferentes lugares. Pero este triángulo de Hancock tenía una característica especial. Estaba hecho totalmente de fieltro. Estaba hecho totalmente de fieltro y la espada estaba hecha en color amarillo. Sí, estas dos son de esa misma color amarillo. El resto, bueno, hay algunos, pero tienen delineado con negro o azul. Pero sí, Así esos dos son así. Entonces, podemos agradecer a John Hancock por su trabajo con ese diseño que hasta hoy en día sigue ahí. Así es un gran aporte de nuestro pionero, de uno de nuestros pioneros, el pastor John Hancock. Así que espero, queridos amigos, que estemos tomando notas para que vayamos todavía aprendiendo un poquito más acerca de nuestros pioneros. En el mismo 1946, la Iglesia Mundial le tocó hacer nuevos nombramientos. Y entonces se nombran los siguientes. Se nombra a Ed W. Dunbar o Eldini Dunbar. Se nombra como el secretario, que en ese entonces era el cargo que recibían, eran secretarios. Más adelante se cambió a director, sí. Entonces, el secretario general de los MB, el pastor Dunbar, el pastor Teodoro Lucas es el secretario asociado y Lauren Skinner como también secretario asociado. Fíjense que se nombraba un director, o es decir, secretario, y luego se nombraban dos ¿cómo se llama? Dos directores. Hay una pregunta, hermano Ted, que nos dicen acá. ¿Por qué si en 1946 se diseña el triángulo, el manual de marcha de 1945 ya tiene el triángulo? Lo que pasa, querido amigo, es que la edición original que tengo acá con el triángulo es una reimpresión de 1963. ¿Sí? Eso es lo que, por esa razón, tiene el triángulo MB. Pero nosotros hemos querido, para que la información no se quede vacía en la presentación, hemos querido poner fotos que sean similares a lo que estamos hablando. El contenido variaba un poquitito, pero era la misma forma, ¿no? Era la misma forma, el mismo tamaño, casi todo se hacía de esa manera. Gracias por la observación, gracias por la ayuda para que no se confundan algunos. En algunas fotos quizás ustedes van a encontrar posiblemente una foto, por así decirlo, de el globo tal, ¿no? Pero es posible que ese globo no sea necesariamente de la época. Recuerden que nosotros somos solamente aportadores. Queremos ayudar visualmente, que ustedes puedan orientarse en qué parte de la historia, pero hay piezas que nosotros no tenemos, hermano Ted. Hay muchas piezas y cada día encontramos algo más que necesitamos buscar eso. Pero sí, gracias, amigo, por el aporte y la pregunta. Eso es bueno. Así que se nombraron estos tres nuevos dirigentes que más adelante y dieron grandes aportes a la iglesia. 1946, hermano Ted. Seguimos de nuevo con pañoletas de clases, un poco
como repaso tal vez, pero aparece de nuevo en el manual juvenil en 1946. Las pañoletas de clases son de 32 pulgadas cuadrados, insignia de 4 pulgadas estampado en una esquina. Aquí en el lado izquierdo superior se ven esos originales y por abajo los más modernos, aunque todavía no tan modernos, pero más modernos. Entonces, las pañoletas, recuerden, eran cuadrados, se usaban para primeros auxilios y se andaba por todo lado usándolo. Entonces, de nuevo, ellos aparecen en el manual de 1946. También aparecen este año, hablan de las clases prejuveniles. Ahora, no sé si ustedes tienen alguno de esos botones, pines. Yo estuve de niño en Bolivia y yo tengo 3 de los 4 en español. En el lado derecho, ahí se ve. Pero en Estados Unidos en inglés están en el otro lado. Y esto fue votado que las asociaciones continúen utilizando los pins de celuloide para las abejitas laboriosas, los rayitos de luz, constructores y manos ayudadores. Y que en las conferencias en las que se desee, se podrán a disposición de los niños mejores pins a un costo aproximado. Entonces, hasta ahora solo he podido encontrar estos que son de abejitas, pero son, ahí sí lo ve bien. Sí, ahí está correcto. Estos son de esmalte, son como los pins de los adultos. Y quería poner aquí también para mostrarle que hay una variedad de pins que usaron con el tiempo. Se nota, por ejemplo, los rayitos del sol, completamente diferente. Sí, muy diferente. La abejita es un poco diferente y estos eran más pequeños de los que se ven en tiempos más modernos. De hecho, ese de rayito de sol, honestamente es la primera vez que lo veo. Primera vez, quizá alguna conferencia o algún lugar que quiso variar un poco, porque hay muchas variedades también, ¿no? Sí, aquí voy a poner lado a lado, comparación de algunos. Ajá. Perdón. Entonces, mayormente no cambiaron mucho, pero de vez en cuando, y ese rayitos de sol es el que cambió, parece más durante los años que los demás. Pero también tuvieron, a ver, un anuncio especial. Tenían un campamento en ese mismo año de camaradas mayores que fue mencionado por primera vez y el aviso salió. Aquellos que asistieron al campamento de camaradas mayores en Wheeling, West Virginia, pidieron un emblema y nos complace anunciar que podremos asegurarlo. Todos aquellos que deseen un emblema que se puede usar en la banda vocacional deben enviar 30 centavos y dan una dirección. Hazlo de una vez para que sepamos cuántos vamos a hacer. Todavía no lo hicieron, pero lo iban a hacer. Entonces, el emblema se enviará
por correo después del pago tan pronto. Entonces, la redacción del emblema será Master Comrade Camp, el campamento de guía o de camarada mayor, 1946, Columbia Union, la Unión Colombiana. Aquí, No he visto ese emblema, pero si lo encuentran, me hacen ver por lo menos, por favor. por ejemplo, aquí quisimos poner un Master Conrad, pero no tenemos el original ni tenemos la imagen. Solamente tenemos la información de que en ese tiempo se hizo ese campamento Master Conrad porque están en los archivos, están en los documentos de historia. Muy bien. No sé si recuerdan la semana pasada, estuvimos hablando de la problemática del cambio de la banda. Recuerden que era un verde primero, luego cambió a gris y ahora entonces tuvo que cambiar a un verde brillante y hecho específicamente en color fieltro, ¿no? Entonces, hermano Ted, vamos a mostrarle algunas bandas y fíjense aquí está ahí. La comparación entre el verde viejo y este verde de fieltro. Ajá. Y para decir que algunos lo hicieron por sí mismo, al principio pensé, oh, no tenían tela y se hicieron, pero he visto muchos de estos, más de este verde que el gris. Sí. Aquí está el gris que vimos la semana pasada en comparación al verde. Todos estos cambios se hacían por la necesidad de que se acababan la tela y no había quizás distribuidores que se hicieran responsables de seguir dando la misma tela. Desde un principio la Asociación General siempre ha querido que se trabaje con una sola calidad o un solo tipo de color o lo más parecido. Y por esta razón se tomaban los votos en donde decía, bueno, si no aparece esta, pues entonces vamos a usar esta otra, ¿no? Entonces esta es la situación por la que se cambió en 1947 y específicamente la señora Harry Love es la que dice que quiere que vayan al campamento con su banda, con su pañuelo, que vayan con sus uniformes porque van a usarlo allí, ¿no? Y entonces, fíjense que muchos, pues, como dice el hermano Ted, posiblemente le hicieron a mano, otros quizás lo mandaron a hacer, pero era bien fácil de conseguir el fieltro color verde para ese entonces. Bueno, ese 1947 en la Unión del Pacífico, el Norte Pacífico, están explicando que salieron con este aviso. El Departamento de Compras, sus suministros de MB está listo para servirle. Uniformes de muchachas y damas ya hechas. Y esto es por primera vez. Antes de esto, recuerdan, tenían que comprarse la tela y tenían que hacérselo cada uno su propio. Pero también vendían yardas en lana o popelina para quienes desean hacerlo sus propios. Ahora están disponibles. Para los niños, pantalones, camisas, chaquetas y gorras de material verde bosque, ligero o pesado, se pueden pedir ahora para hombres y niños. Entonces, todavía están de todo color verde, el uniforme.
Sí. Pero vamos a ver hoy que cambia. Así es. Muy bien. En 1947 salió o fue publicado el programa Comparte tu Fe. Comparte tu Fe era uno de los programas especiales de los misioneros voluntarios para compartir con los jóvenes no adventistas y que muchos pudieran llegar a los pies de Cristo. Comparte tu Fe era, aparte de un programa, era también una forma de involucrar a los misioneros voluntarios en la vida cristiana de una forma tal que muchos llegaran, como dije, a los pies de Cristo. 1947 también he nombrado el pastor Skinner. Recuerden que el pastor Skinner había sido nombrado como director asociado o secretario asociado y ahora lo nombraron como director de los misioneros voluntarios en 1947. Esto es el quinto club. Si se recuerdan, el primero fue John McKim, el segundo, el doctor Theron Johnson, tercero en Loma Linda. Hoy hablamos del cuarto, que fue en Riverside, Arlington, California, con los esposos Hunt. Esto es el quinto. Y esto es en la Conferencia del Sur. California del Sur tiene dos conferencias, uno del sureste y uno del sur. Entonces el otro es donde empezó y esto es el sur. El director de jóvenes en esa asociación era Miller Brockett y él, con la ayuda de Lawrence Paulson, o escogió a Lawrence Paulson y nombró como director, y eso fue en la ciudad de Glendale, California. Y dentro de un año el club aumenta a 150 miembros. Mira cuánto avanzó. Y todavía está ahí. Y la última información que queda ahí es que pastor o el señor Paulson continuó en el liderazgo de Pathfinders el resto de su vida. Lo interesante que repasamos un poco antes de empezar hoy era que él nació ¿en dónde fue? En México, en San Luis Potosí. San Luis Potosí, México. Sus padres eran misioneros ahí. Él, después de que salieron, volvió como adulto, ayudó a empezar un club ahí. Pero como dice aquí, el resto de su vida organizó clubes brindando, ayudando en el liderazgo en todo Norteamérica. Nosotros tuvimos el privilegio en 1994 de ir al Dare to Care Camporí. Y ahí estaba él, 93 años de edad, todavía, y ahí con nuestra hija tomamos una foto para un gran placer de conocer a los pioneros en persona. Aparte de que el pastor Paulson fue pionero, una de sus características especiales es que le gustaba mucho ir a diferentes lugares y levantar clubes. O sea, yo creo que él fue uno de los, así como mensajeros, como por así decirlo, para que en muchos lugares se levantaran clubes, ¿no? Y entonces por esta razón a Paulson se le conoce como uno también de los pioneros, aunque no muy nombrado como Hancock, como Baird, como otros más, pero él también tuvo una parte muy importante. Nació en San Luis Potosí y allí no solamente él, sino también sus hermanos, y por la guerra
la situación que existía en ese entonces, los diferentes conflictos, tuvieron que irse a Estados Unidos, específicamente a California, y allí entonces, como él sabía inglés, sabía español, pues le era mucho más fácil. Pero vemos que California es uno de las cunas, hermano Ted, de los Pathfinder, ¿sí? Muy bien. Exacto. Continuamos entonces, continuamos. Tenemos gracias a todos por primer estar acompañando. congreso. Ajá, adelante. Ok, ahí está. El primer congreso de MB en la división norteamericana se celebra en San Francisco, California, del 3 al 7 de septiembre de ese año. Un congreso grande. San Francisco tenía varios congresos, tenía asociaciones generales, las reuniones. Entonces, 1947 había el primer congreso de MB en la división norteamericana. Así es. En 1948 se reimprime el manual de Master Conrad o Camarada Mayor. En este manual volvemos a ver los diferentes pins o botones de clase progresiva que en ese entonces eran llamados MB y tenían el nombre Friends, Companion, Conrad. Aquí vemos también cómo están los diferentes ranguitos o chevron, como le llaman en Estados Unidos, la estrella. Y este manual era un manual especial para cada uno de los aspirantes o cada uno de los guía mayor de ese entonces, que se llamaba Master Conrad. Más adelante vamos a ver cuándo se cambia a guía mayor. Entonces aquí se daban todas estas características en medidas, forma, tamaños y demás. Esto es según la Review and Error Publishing en 1948. El uniforme de camarada mayor, también un uniforme específico para los camaradas mayor o los Master Conrad, se dio en 1948 en la Atlantic Union, específicamente en la Atlantic Union Conference, allí por Massachusetts, Nueva York y todos esos lugares. Esto es, aquí vemos un emblema especial, un emblema específico que era puesto en la banda, y también vemos una pañoleta que más adelante se hace oficial esta pañoleta y se lo vamos a explicar cómo. En ese mismo año, la primera bandera de los Pathfinders fue diseñado y otra vez estamos en la Asociación Central de California y es Henry Berg, el autor de El Canto y muchas otras cosas, y él diseñó la bandera y él dio ese diseño a uno de su staff, la señora Helen Hobbs, que lo confeccionaba o lo hizo. Entonces, si pueden ver detrás de mí, hay una bandera. Ahí está. Ahí está, con la característica de tener la espada en color oro. Y prácticamente la bandera no ha cambiado de acuerdo a ese tiempo. Siguen siendo los mismos 4 cuadrantes, 2 azules y 2 blancos, con el emblema de los Pathfinders o los conquistadores en el centro, ¿no? Así que esto es 1948. Sí. Y seguimos con... Seguimos con la Asociación Central de California y Henry Berg fue el primero que designó
hizo posiciones de coordinadores de áreas y hicieron su parcho para poder identificarlo en su uniforme. Y otra cosa importante que sucedió en 1948, y esto es en la Asociación Central de California. Antes de entrar en esta parte de los niveles avanzados, este distintivo que presentamos aquí se usaba en donde usamos hoy nuestro logo de unión. Arriba del globo, ellos lo usaban y todo aquel que tuviera era porque solamente era coordinador. Así que el concepto de coordinadores fue sacado en la Asociación Central de California por Henry Bergh en 1948 y más adelante ya fue sustituido por un distintivo un poco más pequeño que se podía poner entre el triángulo y el arco, ¿sí? Entonces, esta es una información también valiosa. En el 1948, los honores vocacionales se agrega un ingrediente especial. Se agrega lo que es la parte de avanzado, es decir, a especialidades o como se le llamó en aquel entonces, honores vocacionales, se agregan lo que es la parte avanzada. Y estas especialidades que fueron introducidas, los niveles avanzados en 1948 fueron aves, flores, insectos, mamíferos, mineralogía, moluscos, arbustos y climatología. Y fíjense ustedes en la imagen que las avanzadas al principio venían con una estrellita bordada, ¿sí? Luego de eso, vendían un dispositivo que era una estrellita que usted se la podía poner. Hay muchos lugares que todavía esta estrella viene bordada, ¿sí? Pero este fue el plan. Al tener la estrellita significaba que ya usted había hecho la básica y que estaba cumpliendo con requisitos un poco más difíciles en esta ocasión. En el 1948 también se reúne un consejo de directores de la Pacific Union. La Pacific Union, como estaba tan motivada con el Ministerio de los Pathfinder, con los JMB, pues la Asociación General le pidió a ellos y al director J.R. Nelson que reuniera al Consejo de Misioneros Voluntarios y que prepararan el programa de los Pathfinder que ellos mismos estaban utilizando en la Unión del Pacífico. Este debía ser presentado entonces en otoño en la Asociación General en 1949, que se iba a realizar en San Francisco, California. El comité, queridos amigos, estaba compuesto por las siguientes personas. Los directores: John Hancock por el sureste de California, Henry Bergh por California Central, Claire Smith por Nevada, Utah y Miller Brockett por el sur de California. Estas personas fue las encargadas de escribir, de presentar al consejo, al concilio otoñal de la Asociación General en 1949 el programa de los Pathfinder. Por esta razón, quizás Jonathan Saldaña o algunos más se está preguntando por qué existe un pin con una bandera de ¿cómo se llama? De conquistadores y dice 1949, ¿qué cosa? 1979, ¿no? Allí muchos se estaban preguntando perdón, 1949, 1989, porque creo que son los 50 aniversarios o los 40 aniversarios. Jonathan, si me ayuda, porfa, a corregir, ahí con gusto. O no sé si el hermano te lo tiene a mano, yo no lo tengo a mano. Pero no, es un pin cuadradito,
Y mucha gente se empezó a confundir y decía, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que sea 1949 cuando en realidad fue hasta 1950 que la Iglesia Mundial votó? Recuerden que todos los proyectos de la Iglesia Mundial toman años para ser aprobados a nivel mundial. Y por esta razón, pues desde 1848 hasta 1949 y fue aprobado en 1950. Pero también se votó en 1949 el Pathfinder Club en el concilio otoñal, ¿sí? En el concilio otoñal. Como no tenemos una foto del concilio otoñal, quisimos poner solamente How to Start at Pathfinder Club. Es decir, una imagen que la presenta el hermano Ted, cómo iniciar un club de conquistadores. Allí está. Y esto es cuando sacaron un librito para ayudarle, porque muchos no sabían nada. Oían de, Club de Conquistadores, pero no sabían qué era o cómo era y qué se hacía. Y entonces sacaron un librito, casi igual como el del desfile de marcha, para ayudar a los directores de clubes y todo eso, para saber cómo funciona un club, qué necesitan hacer. Y entonces, en ese año sacaron 1949 o 50, alrededor de esta ocasión que están ya votando para estar ya listo. En ese mismo tiempo también tenemos aquí una foto mostrando uniformes verde, bosque oscuro, así. El uniforme de los misioneros voluntarios para menores consistía de pantalones, camisas, cinturón de tela araña, una gorra, corbata y 2 emblemas de misionero voluntario. Por primera vez están diciendo 2 y dónde se pueden poner. Uno en la gorra y el otro en la camisa, o sea, en el hombro. Y eso fue 1949. También es aprobado que los jóvenes usen el uniforme y te dan ejemplos de cuándo usar uniforme, porque en esos tiempos tal vez padres no tenían mucho dinero y vamos a sacar para un uniforme para usar ¿cuándo? Entonces dijeron, mira, se puede usar para reuniones del club de Pathfinders, para la escuela el miércoles cuando la sociedad de JMB se reúne, para reuniones de MB el viernes por la noche. Se usa también en todas las salidas de excursiones. Entonces, esto hace que el uniforme sea muy práctico y que un junior pueda sacar buen uso de ella. Entonces, estaban dando ejemplos de cuándo se puede usar el uniforme. Los colores y estilo usado en el uniforme son los que son adoptados de misioneros voluntarios de la Asociación General para el Campo Mundial. Esto salió en una revista de Australia en 1949, pero ya están hablando del campo mundial. Así es. Así que hay una época, hay una parte que no está bien definido. O sea, ya están en marcha. El patrón para la banda se puede obtener de su asociación en el Departamento de Misioneros Voluntarios. Estas bandas deben estar hechas del mismo material que el uniforme. O sea, ya no el gris, ya no el verde brillante. Y deben ajustarse en estilo y color a las adoptadas por el Departamento de Jóvenes de la Conferencia General.
la Asociación Así es. General. Aquí vemos entonces que todavía para ese tiempo se usaba el verde, ¿no? Año 1949, Henry Baird, o el pastor Henry Baird, compone o escribe las letras del himno de lo que nosotros tenemos hoy como el himno de los conquistadores. El pastor Hancock le pidió a él que hiciera este himno. Cabe destacar, él no era músico, aunque siempre estaba tratando de tararear y todo eso. Sin embargo, una vez, en una ocasión, él iba a predicar a algún lugar y allí, entonces, mientras iba en su carro, se detenía porque unas palabras le llegaban a su mente, le escribía, tomó un papel que tenía en su Biblia y empezó a escribirlo allí. Dice que regresando le empezó a surgir una melodía y luego le pidió a su esposa que le ayudara más o menos con el piano, pero también le pidió a Wade Hooper, uno de los integrantes y maestro de los Heraldos del Rey, y entonces le dijo, revisa esto, revisa para ver si está bien, porque el pastor Hancock me ha pedido este himno. Dice que Hooper se lo regresó y le dijo, no es necesario hacerle ningún cambio, todo está perfecto. Y Henry Baird dice que fue Dios quien le dio este himno, We Are Pathfinder Strong. Y así sigue diciendo, soy un conquistador fuerte y fiel, un siervo de Dios yo soy, fieles marcharemos, sí, por la senda del deber. Y así este fue o se convirtió o ha sido el himno de los conquistadores a nivel mundial. En el 1952 entonces se dan los derechos de este himno a la Asociación General. Okay. Ese mismo año, 1949, el Consejo de MB se reúne en Lincoln, Nebraska, y ahí es donde votan por primera vez un uniforme oficial para los directores, o sea, los secretarios de MB de la asociación. Consistía de 2 artículos, los pantalones de lana ligera en verde bosque con un abrigo semimilitar. Y de ahí se incluyó una camisa verde o caqui para la mayoría de los eventos, con una camisa blanca y una corbata negra apropiada para el sábado. El abrigo solo llevaba el mundo MB en la manga izquierda, sin mostrar otros emblemas. Así que esto fue lo que dio inicio a los trajes que usan hoy en día los directores de asociaciones, uniones, divisiones, pero anteriormente era una chaqueta que esperamos presentarla en las próximas. Yo creo que tengo una, usted también, Ted, la presentamos en la próxima, porque no es tan fácil mover todo eso. Sin embargo, esto es como lo que le da inicio a un traje formal para los directores, ¿sí? En Estados Unidos, Norteamérica y en otros lugares, todos los guías mayores usan este traje. En Interamérica y en otros lugares como Sudamérica, pues solamente los directores. ¿Qué otra cosa tenemos para 1949? Ahí es cuando el primer campamento de entrenamiento para los líderes de Pathfinders se lleva a cabo en el campamento de Wawona. Y otra vez en la conferencia, la Asociación Central de California. Y esto es donde yo conseguí el mío. Así que eso es una foto del mío. Tal vez no es igualito porque yo no estuve vivo todavía en ese tiempo. Pero ahí está de la Asociación Central de California, y por dentro te dan el certificado de cumplimiento a las 10 horas
de la básica, unidad básica y otras cosas así. Había que asistir a esos campamentos de liderazgo para obtener las 10 horas de consejería que hoy en día así le llamamos, ¿no? Y también fue en el mismo lugar, en el mismo año, pero no en el mismo tiempo, cuando tuvieron el primer campamento para Pathfinders, porque antes de eso era campamentos para JMB. Así O lo que le llaman los campamentos de verano para menores y todo lo demás, lo que hemos estado diciendo durante la semana o las sesiones anteriores. Fíjense que eran campamentos en donde hacían diferentes actividades, incluso habían diferentes requisitos, investiduras, pero ya en esta ocasión, como se supo que el club de los Pathfinder iba a ser oficial, ya entonces se empezó a tratar con ese tema de los Pathfinder. Sí, y aquí se nota que no son puro varones o puro mujeres, hay una mezcla. Ahora son Pathfinders. No es Junior Camp, es Pathfinder Camp. Antes eran separados, las securitas iban una semana antes y luego seguían los niños, pero ahora ya sí se hizo un club para todo. Antes existían clubes, pero por diferentes sexos. Muy bien. En el mismo 1949, el pastor Hancock realiza un congreso de misioneros voluntarios en el Colegio de la Sierra, California. Aquí es donde vemos que California estaba, pero de lleno en todo, ¿no? Eran actividades juveniles por todo el tiempo. Y una ventaja para todos aquellos que quieran conseguir piezas originales y quieran conseguir piezas de museo, tienen que ir a California o tienen que estar por esa zona porque fue la cuna de los Pathfinder, de los MB y así sucesivamente. La famosa reunión, hermano Ted, la famosa reunión, algunos dicen que sí, somos Boy Scout, otros dicen que sí, que no, que tal cosa. ¿Qué pasó en realidad en la reunión según el pastor Skinner? Bueno, el pastor Skinner recuerda y cuenta lo que recuerda, que los líderes de Boy Scouts vinieron ahí a la Asociación General, a Washington, D.C., y los invitó a que los Pathfinders se unieran con ellos. Y Skinner dice, cuando nosotros le explicamos nuestra filosofía y además le dijimos que preferíamos continuar con nuestra propia organización, ellos nos respondieron que no creían que podíamos lograrlo. Entonces Skinner dice, pienso que nosotros lo aceptamos como un desafío y por eso nos lanzamos a comprobar que podíamos, con la ayuda de Dios, hacerlo. Entonces, nunca se han unido con Boy Scout, han visto buenas ideas y se han prestado o han modificado. Hemos tenido, por ejemplo, John McKim empezó el primer club de conquistadores, de Pathfinders. Él fue un Scout leader, pero desarrolló un programa de Pathfinders para la iglesia, aparte, porque había cosas que no le gustaban. Entonces vemos que eso sucedió. Y ahora, no sé si se han dado cuenta en las noticias, pero hace 1 o 2 pocos meses atrás, ya le han demandado a los Boy Scouts y están en problemas con asuntos de molestia de niños y todo eso. Entonces, ahorita los Boy Scouts están con mucho problema. Wow, lamentable. Pero aquí vemos claramente, aunque la Asociación General no había aprobado el programa, vemos que tenía un empuje muy fuerte, específicamente en California. Por esta razón, ellos vieron
los líderes de los Boy Scouts y fueron a hablar con Skinner. Skinner entonces le dice, no, nosotros seguimos con nuestra filosofía, seguimos con nuestro programa de organización, ya como estaba votado, pero todavía no se había hecho oficial porque estaba esperando el Congreso. Así que ellos prácticamente le dijeron, ustedes solo no van a poder con esta organización. Y por la gracia de Dios, hoy en día ya somos más de 2 millones de Pathfinder en el mundo entero. Así que, qué bendición. Aquí tenemos el voto. Y si quieren, anoten. 24 de agosto de 1950. La Asociación General vota lo siguiente: que la organización de los misioneros voluntarios entre en este programa de actividades ampliado bajo el nombre MB Pathfinder Club, es decir, MB Pathfinder Club, ¿sí? Ya después de eso, el mismo Skinner, pues vio que sea entonces una parte para los JMB, es decir, los juniors, y otra parte sea para los adultos o los seniors. Aquí está el voto, minuta del Comité de la Asociación General, 24 de agosto de 1950, página 64. Así que aquí vemos este voto de manera oficial. Y este mismo año he nombrado el pastor Skinner como el primer director mundial, por así decirlo, el primer director mundial de los MB Pathfinder Club. Recuerden que ya no estamos hablando de solo Estados Unidos. Recuerden que no solamente estamos hablando ya de Canadá o del territorio norteamericano. Estamos hablando del mundo entero, ¿sí? Entonces él había sido elegido 3 años antes y ahora en 1950 se convirtió en el primer director mundial de conquistadores cuando la conferencia de la Asociación General votó el nuevo programa para todo el mundo. Esta información la conseguimos en Acento del Ministerio Juvenil, primer trimestre en 1999, pero también el que le guste puede ampliar un poquito más el voto del 24 de agosto de 1950. Así que vemos una gran bendición. Y aquí vemos las minutas que se dieron en ese mismo año después de haber votado el programa de los MB Pathfinder Club. Apenas llegamos al año 50. Bueno, en este mismo año, en las minutas leemos, considerando que es necesario tener un pin de Master Comrade que puede ser utilizado por todo lado, o sea, en el mundo. Recomendamos que un diseño, y yo veo esto muy interesante, un diseño similar al que ahora se usa en la División Interamericana, se envíe al Consejo Departamental para su estudio y aprobación. Eso fue el 30 de marzo. Para el 7 de julio, ya recomendamos que se adopte el PIN de la guía mayor utilizado por la División Interamericana para uso mundial. Entonces vemos ya un cambio. Me interesaría ver uno de esos PIN de la División Interamericana. Si alguien lo tiene, sabemos que tiene que ser antes de 1950 o por lo menos en el año 1950. Pero también había otros cambios grandes en los PINs. Los PINs de amigo, compañero y guía se cambian de la siguiente manera. Los nombres que se quiten del PIN. Se recuerda, antes tenían friend, amigo, debajo, en la parte baja, o compañero, o comrade. Y ahora que se quiten el nombre en el azul, el rojo y el amarillo, y solo que los colores indiquen las clases,
que sea superimpuesto sobre un contorno mundial en dorado. Así que aquí vemos que los pins que presentamos anteriormente, en las sesiones anteriores, tenían solamente la palabra o las letras MB y tenían el nombre de la clase, ¿sí? Cuando se hace un programa a nivel mundial, entonces se le agrega lo que es el globo terráqueo, por así decirlo, en dibujo, en diseño, ¿no? Y entonces ya se hace un pin o un botón de clase progresiva más interesante, ¿no? Por así decirlo. Entonces, esto aquí vemos los diferentes cambios de los pin, ¿no? Igual para los diferentes nombres, algunos fueron cambiados. ¿Qué pasó con Conrad o camarada? Aquí está el cambio de nombre también en 1950, porque el nombre se usaba camarada, no tenía buena asociación con cosas buenas. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los camaradas eran los soldados nazi de Hitler. Se llamaba Comrade. Entonces, aún lo usaban en Estados Unidos, pero ya lo están haciendo salir a otros lugares, en otros países. Entonces, tenían que cambiar el nombre. Entonces, cambia camarada, mayor, a guía mayor, cambian camarada a guía. Así es. Entonces, ahí es donde tenemos un cambio grande. Y aquí está el siguiente, hermano Ted, de camarada mayor o Master Conrad a guía mayor. Sí, y yo tengo aquí el Master Comrade. Oh, ¿dónde está el otro? Ahí está. Ahí están. Ahí está el Master, se lo enseño. Ahí está el Master Conrad, MB, y el Master Guy o guía mayor, como fueron cambiados. Muy bien. Entonces, ahí vemos claramente estos cambios que se dieron en esta minuta. Para 1950, la Iglesia Mundial también dice, ¿qué vamos a hacer con el problema de la tela? Mira, hay lugares en donde se están quejando, hay lugares en donde no aparece la tela que estamos recomendando en nuestro patrón. Y entonces se decide votar por un uniforme de mayor facilidad para conseguir un color de mayor facilidad. Y entonces el mismo comité, ahí está la foto que tiene el hermano Ted en sus manos, que es la misma que está acá en la presentación. Y entonces la misma comisión dice lo siguiente: considerando que la conferencia general le ha resultado imposible continuar la distribución de los uniformes MB debido a la alta inversión y a la pequeña rotación, considerando que no se puede encontrar ningún otro distribuidor que acepte la responsabilidad y considerando que no hay vestiduras verdes de bosque disponibles dentro del rango de precio o rango de tamaño de nuestra organización, entonces votamos lo siguiente. Número 1, que para los niños el caqui o color canela sean usados para la camisa y el pantalón y estén asegurados como el uniforme MB oficial. Aquí vemos ya que la Iglesia Mundial lo está haciendo de manera oficial como ¿qué? Como MB Pathfinder Club. Recuerden que en años anteriores la Asociación General había recomendado uniforme, pero para los junior camp o los campamentos de menores o los campamentos de niñas. Entonces, número 2,
Ahora que para las niñas se recomienda un modelo a partir del cual se puedan hacer uniformes de 2 piezas o de una sola pieza del material de color caqui. Número 3, que dentro de las uniones haya uniformidad en el plan de compra elaborado de acuerdo con las condiciones existentes en el territorio. Número 4, que el uniforme estándar consistirá de pantalones, camisa, cinturón de tela, color caqui, también, no era negro, corbata de color caqui, igual, no era negra, gorra, en este caso la gorra viene siendo el gorrito, el kipe, ¿no? O el kepi, perdón. Zapatos marrones, en ese entonces eran marrones, calcetines de color caqui o color marrón. Entonces, en ese tiempo. Y número 5, que las insignias de la Organización de los Misioneros Voluntarios, MB, sean correctamente puestas en los uniformes de todas las funciones oficiales. Aquí vemos que en estos votos o en estas minutas se ve claramente cómo la Asociación General ya tiene el primer uniforme para los MB Pathfinder Club. En el mismo 1950, hermano Ted, ¿qué tenemos allí? Bueno, las pañoletas cambian de nombre también. ¿Y cómo se puede identificar? Es por los colores, las rayas, las tiritas. Las cintas. Las cintas. Sí, hay diferentes calidades de pañoletas. Algunos son de algodón, otros son como de seda. Pero se ve el amigo es azul, el compañero es rojo, el amarillo en el medio es guía o comrade. Entonces, si no ves más que eso, sabes que debe ser en esta época. Ajá. Si es Master Guide, empezó en 1950. Ajá. Y vamos a ver que se añade una clase en 1956. Entonces, podemos eliminar muchos años y saber que entre estos años existe este pañoleta. Ahora mismo hay una ventaja, y es que estamos dando esta información y ya todo aquel que colecciona pañoleta, colecciona insignia, ya creo que está haciendo como una mentalidad de qué año se ubica cada cosa, para que cuando un conquistador o una persona le pregunte, usted sepa o pueda decirle específicamente en qué año se ubican los diferentes materiales. Muy bien, en este año 1950, la Asociación General, el Departamento de Misioneros Voluntarios, decide entonces cambiar el nombre o la nomenclatura de honores vocacionales a especialidades MB. Las especialidades MB, recuerden que en 1928 tuvieron un nombre llamado honores méritos vocacionales, luego se cambiaron a honores vocacionales y ahora son especialidades MB, especialidades misioneros voluntarios. Bueno, y aquí llegamos a las actividades de los clubes que ya empiezan. La primera y la segunda feria de Pathfinders son una semana aparte. Uno es en el norte de California, en St. Helena, y el otro es en Linwood, en el sur de California. Y no sé, todavía en California tienen ferias. Aquí en nuestra asociación no han tenido desde que hemos venido aquí hace 15 años, algo así. Pero, cabe destacar, hermano Ted, perdón que le interrumpa, cabe destacar que las ferias se hacían solamente los domingos, ¿correcto? Sí. Y las ferias tenían, por así decirlo, un día
para pasarse un día haciendo actividades. Tenían Pero competencias, tenían otras cosas, sí. Ajá, pero esto fue lo que dio inicio a los que son los llamados camporí. ¿Por qué? Porque ya el día no le daba para tantas actividades. Y mi esposa me hace recordar que en realidad ahora en los camporís incluyen mucho lo que había en las ferias. Por lo menos en nuestra asociación. ¿Ok? Sí. ¿Cómo cuáles eventos se hacían? Bueno, allá se llevaban cosas, resultados de su especialidad para mostrar. Exposiciones. Y te daban, sí, una primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cosas así. Tenían competencias de marcha. Oh, Tenían cosas para divertir los niños. así es, así es. O tenían desfile también. Sí, así que estas ferias se celebraban un día a la semana, pero más adelante fueron los llamados camporí. Hermano Ted, ya estamos terminando, pero necesitamos hablar ya de la expansión de los clubes y vamos a hablar por primera vez de un club oficial fuera de Estados Unidos. 1950, 1951, hay algunos otros artículos que lo dicen claramente, 1955. Usted que estuvo por allí, ¿qué nos puede decir exactamente de esto? Bueno, es cuando hay diferentes fechas, siempre hay posibilidad de problemas. Entonces, uno tiene esta fecha, otros tienen otra fecha. Para mi amigo Franz Muñante en Perú. Ahora le... Este es un parcho que tengo, que están celebrando 60 años de Pathfinders, de conquistadores en el Perú. Pero nota, la fecha es 1955 cuando empezó. Entonces, yo en mis estudios encontré algunas cosas que decían algunas cosas diferentes, pero estudié para averiguar más cosas, para ver cosas y encontré que en una revista, la revista Boletín de Sudamérica, imprimido para el enero-febrero del año 1953, dice, escrito por el director de jóvenes de la Unión Incaica, dice que ya hemos estado experimentando con el Club de Conquistadores en la iglesia de Miraflores por 2 años. Entonces, yo digo, pero si esto es imprimido en 1953 y están hablando de Club de Conquistadores en Miraflores, no puede ser 1955. Entonces estoy diciendo, pero ¿cómo se puede saber o estar seguro? Todo eso. Entonces yo empecé a hacer una investigación y puse aquí año 1950 o 51, porque ahora están diciendo ya 51 está bien, pero yo todavía no estoy bien convencido porque cuando imprimieron la edición de en 1953, que ya lo usaron por 2 años, fue en la edición enero-febrero. Si el señor Von Pulley, el director de jóvenes de la Unión Incaica, lo está escribiendo en Lima, Perú, lo tiene que enviar primero a la división. La división sudamericana en ese tiempo fue en Montevideo, Uruguay.
no fue en Brasil. Ajá. Entonces, tenía que enviarlo. Yo no sé cuánto tiempo intenté buscar, cuánto tiempo demora enviar una carta de Lima, Perú a Montevideo. Lo que yo sí sé, cuando yo viví como niño en Bolivia, demoraba de Estados Unidos a Bolivia como 2 semanas. Y eso era correo aéreo. Entonces digo, bueno, lo envió hasta Montevideo. El problema es, ahí es donde estaba el editor, el señor Olsen, L.H. Olsen, era el editor de la revista en Sudamérica. Entonces, él tenía que formar la revista, pero no lo imprimían ahí. ¿Sabe dónde lo imprimían? Aquí dice South American Bulletin. Dice Buenos Aires, Argentina. Entonces tenía que viajar más. Entonces, por eso digo, puede ser 1950, puede ser 1951, pero quién sabe, nunca vamos a saber. Esos son algunos de los problemas que uno encuentra cuando empieza a buscar cosas, porque muchos, por ejemplo, dicen, bueno, vamos a preguntar a la señora Nércida Ruiz. Cuando yo encontré esto, ella estaba viva y vamos a preguntarle, pero yo sé, el cerebro humano olvida, especialmente cuando ya pasaron 50, 60 años. Entonces, sí. La situación es el primer club en Sudamérica, ajá, el primero reconocido de lo que sabemos. Exacto, el club de Betel. Y fue en la iglesia la directora Miraflores, Nércida Ruiz. Nércida Ruiz. Tendremos a una persona, ya a partir de nuestras próximas secciones, tendremos invitados a que nos hablen de la expansión. Por ejemplo, ya tenemos el invitado para que nos hable de la historia de los ministerios juveniles en Sudamérica. También viene alguien a hablarnos de un poquito más de todo esto, porque nosotros igual somos alumnos. En el caso de la hermana Dixie Plata, en el caso del pastor Roberto Holbrook, el caso del pastor Leo Ranzolín, entre otros más. Entonces queremos participar y queremos que ustedes también participen con nosotros de esta interesante programa que se van a dar ya en los próximos días. Es un poquito más difícil nosotros meternos a otro territorio, por así decirlo, porque hay personas que dominan un poquito más. Pero sí sabemos que la señora Nércida de Ruiz fue la primera directora en Miraflores, Lima, Perú. Y estaba viendo un video y me dice que la división sudamericana, específicamente el museo de la división sudamericana, tiene el uniforme de la hermana Nércida en sus manos, ¿no? Así que, Fran, si tiene alguna otra información, apóyanos allí porque tú eres de ese lugar. Muy bien, pero sigamos. En 1951 se realizan 2 ferias más, específicamente la Central de California y el Sur de California. Estos fueron a 20 de agosto en Dinuba y el 30 de septiembre en Glendale. Esto, como le decía, fue lo que ayudó a las llamadas actividades recreacionales y espirituales que más adelante fueron Camporí. Los Dorca Scout, hermano Ted, ¿qué específicamente eran estos o qué fue este programa? Vemos que en el 1951 también se publica un manual para personal de conquistadores, pero los Dorca Scout. Bueno, primero necesito darle un poco de información. Hay una tradición en Estados Unidos alrededor del Día de los Muertos, los Todos Santos, en esa época,
que los niños salen de casa en casa con una bolsa y piden dulces de las personas, dueños de casa. Y tienen un dicho que me dan algo o le vamos a hacer algo para engañarle o algo así. Entonces la iglesia vio esta actividad y dijeron, mira, en vez de que salgan los niños a hacer eso, ¿por qué no hacemos una colección de comida para los necesitados? Entonces empezaron, este plan fue empezado ahí en Wadena, Minnesota, el plan de colectar comida para los necesitados. Y en las revistas de Junior Guides, por años y años, sacan fotos así, mostrando clubes, cuántos recolectaron. Salieron así en el frente, este no tiene en el medio, el otro que tengo tiene en el medio. Salen y salen y salen. Y es una mejor tradición recoger y dar a los necesitados en vez de estar recogiendo dulces que nos daña, como algunos dentistas nos van a decir, no debemos estar chupando tanto dulce, ¿no? Pero esta edición tiene no sé cuántas páginas así mostrando diferentes clubes. Aquí lo que estaba pasando es que posiblemente algunos miembros de iglesia salía también de manera inofensiva a buscar dulce. Y entonces la iglesia decidió crear entonces este programa llamado Dork Scout, en donde en lugar de ir a participar de estas actividades como participa el mundo, entonces, ¿por qué no mejor buscamos alimento y los regalamos a los pobres? Entonces, fue una actividad o un ministerio que ayudó mucho a los niños a reenfocarse para no participar de esta costumbre pagana. Muy bien, 1953 tenemos el Código Voluntario de Vida Correcta o Código de Conducta, lo que llamamos hoy en día en los clubes de guías mayores, en las sociedades de jóvenes, lo que es la Legión de Honor. Aquí tengo una Legión de Honor, no pude ponerla completa, pero esta es una Legión de Honor. Y era entregada a cada joven para que tuviera en cuenta. Esto viene siendo como la ley, pero de los adultos, ¿no? Como así tenemos la ley del conquistador, esta viene siendo la ley de los adultos. Se le llamó el Código Voluntario de Vida Cristiana. ¿Por qué? Porque dice, me ofrezco ahora voluntariamente para unirme a la Legión de Honor de los Jóvenes Adventistas. Y entonces allí vemos esta característica. Fue escrita y aprobada en 1953. También en ese año llegaron por fin a hacer una revista para los juniors, los menores. Por años y años, por décadas, tenían una sección en la parte trasera de Youth Instructor para los juniors. Pero ahora salieron con la Junior Guide, y la primera edición fue en 1953. Y también, nomás para notar, cambiaron de tamaño un poco, cambiaron de nombre. En vez de Junior Guide, solo lo cambiaron a Guide en 1964. Y desde ese tiempo hasta ahora están siguiendo sacando esto. Y eso es donde le mostré una revista de Desmond Doss. Es en el Junior Guide, la revista para los juniors, los menores, las edades esas. Exacto. Entonces, tenemos
que en 1953 el primer Camporí de Pathfinders se realizó en el sur de Nueva Inglaterra, es decir, en la Southern New England, en la Atlantic Union Conference, en la división norteamericana. Fue del 9 al 11 de octubre en Massachusetts. Así que ya vemos conferencias, vemos asociaciones. La Atlantic Union, como es una de las uniones más antiguas de la Iglesia Mundial, pues también tenía muchas ventajas para realizar diferentes actividades, ¿sí? Tenemos también el primer Congreso Panamericano. El primer Congreso Panamericano celebrado en San Francisco, California, en junio 16 al 20 de 1953. Vemos allí que no solamente estaba en inglés, porque fue un congreso en donde los norteamericanos, o por así decirlo, los que vivían en Estados Unidos y Canadá y Bermuda, con los de México. ¿Sí? Podemos presentar ese himnario especial que sacaron, hermano. Sí. Anteriormente, los jóvenes del MB tenían este himnario y para el Panamericano, el Congreso Panamericano, sacaron con diferente frente. La parte de atrás, creo, los mismos cantos, pero sacaron especialmente el himnario para los participantes de esa ocasión. Entonces, tenemos eso ahí de esa ocasión. Otra vez, estaba en San Francisco. También quería, si pasamos al próximo. Aquí, perdón, hermano Ted. Oh, me acaba de pasar mi esposa igual el Melodías de Victoria. Era otro, sí. Era otro himnario también de la división interamericana, en donde habían cantos especiales para jóvenes. Sí. Wow. Dice aquí claramente, colección de cantos y coros para el uso especial de los jóvenes misioneros voluntarios en las reuniones de la Sociedad de Jóvenes y Menores, en los congresos, en los campamentos, en la escuela sabática, en el hogar y en otras ocasiones donde se reúnan los jóvenes. Interesante. Qué buena joya me acaba de pasar mi esposa. No sabía que ella lo tenía. Qué bueno. Y el próximo año, en 1954, el programa La Voz de la Juventud es introducido. En inglés es MV Voice of Youth. Y esto es un libro. Es un programa evangelístico presentado por los jóvenes para los jóvenes. Y tiene sermones. Y tiene por lo menos 28 sermones, 30 sermones. Era como el plan evangelístico. Entonces, esto empezó en ese tiempo. Ahora, yo no he escuchado de este programa en el presente, pero hace 1 o 2 años atrás conseguí otro libro que es lo mismo y lo conseguí y al mirarlo salió 2016 publicado. Esto está en uso en las Filipinas. Entonces todavía hay lugares donde usan este programa para los jóvenes, para participar en el evangelismo. Muy bien. En 1954, el sureste de California realizó el JMB Pathfinder Camporee, es decir, el Junior MB Pathfinder Camporee, y se realizó en Camp Idlewild, California. Allí mismo la Conferencia de California Central también realizó su Camporee en Millerton Lake, en Fresno, California. Vemos que ya no se habla de feria, ahora se habla de Camporee.
Muy bien. 1955, la iglesia nombra a nuevos dirigentes y en este caso nombra al pastor Teodoro Lucas como director de los MB o los misioneros voluntarios y a Edwin Minchie como asistente director. Déjame ver, dice separaron una diapositiva que decía primer Camporí de 1900. Vamos a ver un poco para atrás, 53. Sí, el primer Camporí fue celebrado en la Atlantic Union. Eso es un Camporí de unión. Es un Camporí de unión, exactamente. Unión, ella es el primer Camporí de unión. Ajá. Y luego, entonces, en 1954 se realizan los Camporí de conferencias, específicamente en el sureste y en el Central California. Muy bien, ya estamos terminando. Se nombran a los dos dirigentes. Leadercraft, MB Leadercraft. Esto es otro programa que empezaron. Esto era un curso de 10 horas para jóvenes. Fue preparado por Mildred Lee Johnson. Ella también es autora de algunos otros libros, pero ella no pude encontrar, pero tengo un librito sobre Leadercraft. Exactamente. Y no sé si era similar, pero no completamente a los 10 horas que uno hace como líder para ser un líder. Muy bien. Pero empezaron ese curso. También en este año 1956, la clase de explorador es añadida. Aquí es cómo se puede distinguir de pañoletas, si solo tienen las cintas, todo eso. Pero sacaron JMB, sacaron MB. MB para los mayores, JMB para los menores. No puedo mantenerlo bien. Ahí está, ahí se ve bien. Pero ahí está cuando se añadió el cuarto clase. De los JMB y de los MB. Ese mismo año, hermano Ted, ¿qué pasó con el curso de guía mayor? Bueno, el guía mayor se dividió en dos partes. El liderazgo juvenil de junior y el liderazgo de jóvenes o senior, de mayores. Había entrenamiento de guías mayores, estuvo disponible para jóvenes mayores y para jóvenes menores. Entonces, normalmente no permitían que muchos menores no podían entrar. Y yo creo hasta ahora, todavía exigen que sean de 16 años de edad para ser guía mayor. Pero en esos tiempos dividió el liderazgo juvenil con el liderazgo de joven. Así es. Un poco separado, más división. Ya terminamos casi. Ya, llegamos al último año. 1957, queridos amigos, queridos hermanos, se añade el Día del Conquistador al calendario oficial de la Iglesia Mundial. Este calendario que ustedes ven aquí es un calendario oficial, sacada la imagen de allí. Y si ustedes notan, el primer NB Pathfinder Day, o el primer Día de los Conquistadores, fue el 12 de septiembre de 1957. Es por esto que aquí algunos tienen la confusión
hermano Ted, y dicen, ¿y por qué en realidad no fue en 1950, fue en 1957? Una cosa es la aprobación del departamento como tal y otra cosa es cuando se añade al calendario de la Iglesia Mundial, al calendario oficial, en donde cada iglesia tiene que darle paso a los clubes de conquistadores para celebrar esta actividad especial. Y por último, el Golden Anniversary de los MB, el aniversario de oro de los MB. Este aniversario se celebró específicamente en Vermont, y aquí está, aquí Nathan Cron, en de History, de MB History, aquí nos dice y dedica un capítulo especial de este aniversario. Dice que llegaron aproximadamente 4,000 jóvenes, 4,000 jóvenes de toda América y líderes de toda América y también de Bermuda para celebrar el aniversario de oro que se celebró del 12 y 13 de julio de 1957 en el campus de la Universidad de Mount Vernon. Allí se reunió y los anfitriones fueron la Columbia Union Conference. En este aniversario de oro dice que todo estaba decorado con letras doradas, todo estaba diseñado para celebrar estos 50 años que desde 1907 el Señor había guiado. Una característica que tuvo, hermano Ted, este congreso, este evento, es que se juntaron por primera y única vez todos los directores de jóvenes que habían pasado desde 1907 hasta 1957. En este caso, el pastor Ken, Milton Stephen Ken, el pastor Elliot, el pastor Peterson y el pastor Dunbar, que era el entonces director de los MB de esa época. Dice también que el mismo horario que se usó en 1907 fue el mismo horario que se usó en 1957 para dar oficial la reunión. Allí se juntó el pastor Ken, que tenía 82 años, se juntaron otros más que ya estaban retirados, pero algo característico también es que se presentaron informes cómo había crecido los MB en diferentes lugares y, ¿por qué no? También se dieron algunos reconocimientos de estos pioneros. Y el tema específico fue comparte la fe de nuestros padres. Comparte la fe de nuestros padres era el eslogan de este gran evento. Y allí entonces surgió el pin que vamos a regalar, y también hermano Ted también va a presentar The Promise of God, que también fue un libro especial. Este libro es publicado por HMS Richards. Él es el pionero en la transmisión de la voz de la esperanza. Él escribió esto y sacaron, se ve ahí, el sello oficial del aniversario, celebrando eso. Y son las promesas de Dios. Y es una matutina también. Tiene cada día un versículo con un tema para aprender. Entonces sacaron especialmente para esa ocasión este libro. Aquí está el pin. Se sacaron dos versiones. La versión de broche, que es esta,
la versión de broche, y la versión de botón, que usted podía, con un dispositivo en la parte de atrás, en forma de rosca, también podía ponerse este botón. Queridos amigos, queridos hermanos, esta ha sido la sesión número 4. La sesión número 4. Rapidito, vamos a hacer 2 preguntas para ver quién se gana el pin de 50 aniversario de los MB. Hermano Ted, usted hace una pregunta y yo hago otra pregunta. Así que yo estoy viendo aquí el WhatsApp, perdón, el Messenger. La primera persona que lo escriba correctamente que lo escriba correctamente o que diga su respuesta acertada, va a ser el ganador. Yo le voy a decir cuándo una persona lo va a poder hacer. ¿Sí? Hermano, ¿usted tiene su pregunta? Ya. Adelante. Hablando del primer club oficial que de ahí para adelante se considera ese el primer club, ¿qué año fue? Ahí está, bastante fácil esa pregunta. Bastante fácil, muy fácil. A ver quién la contesta rápidamente. No veo a nadie todavía. Sammy Chan dice en 1950. No, Sammy Chan, esa no es la respuesta. Recuerden, primer club oficial. Se la puso bien fácil el hermano Ted. Lo dijimos claramente. ¿Quién? Eso es correcto, Daniel. Así es. Oh. Daniel, la Lechuga García se gana otro premio más. 1946. 1946. Recuerden que fue Francis y Bernice Hunt. Y el director en ese entonces era el pastor John Hancock del sureste de California. La pregunta que yo voy a hacer es bien fácil también. Bien fácil. La pregunta mía dice lo siguiente. ¿En qué fecha se realizó el Congreso de Oro de los MB? El aniversario de oro. ¿En qué fecha se realizó? Y lo acabo de decir. Se la quería poner más difícil, pero el hermano Ted ya se la puso muy fácil y yo. Pero fecha, Edras, fecha, ese es el año. Daniel, ese es el año. Muy bien, Sammy Chan. 12 y 13 de julio de 1957. Sammy Chan también se ganó su pin del 50 aniversario de los MB. La fecha, recuerden, es 12 y 13 de julio de 1957 en la Universidad de Mount Vernon, California. Así que felicidades a Sammy Chan y a Daniel La Lechuga García por estar participando. A todos ustedes, muchísimas gracias. Le vamos a indicar próximamente cuándo será la fecha con nuestros invitados, en nuestros invitados especiales. Igual queremos también dar más premios. Esperamos que ustedes no se pierdan esta oportunidad de seguir aprendiendo un poquito más. Nos quedamos en 1957. Vamos a ver algunos otros cambios a partir de 1958. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima, en la quinta sección de Como Todo Comenzó. Gracias, hermano Ted, por la compañía el día de hoy. Gracias, Samuel. Estaban de descanso el día de hoy.
Así que gracias a ellas también por participar de este programa y a todos ustedes por sintonizarnos. Cualquier pregunta, estamos disponibles, ya sea por Messenger, por WhatsApp, por esta vía, para que ustedes también puedan orientarse un poquito más de la información que tenemos. Oramos y nos despedimos para un día más. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por cada uno de los jóvenes, los hermanos, los pastores que nos están viendo. Permite, Padre Celestial, que esta información sea de gran bendición para muchos y especialmente para que nuestros conquistadores puedan conocer su historia. Quédate con nosotros, sigue bendiciendo al hermano Ted, a la hermana Betsy, a nosotros también y a cada uno de los hermanos que nos sintonizan. Gracias, Señor, por todo. Gracias por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén.